Buen día. Hoy utilizaremos las progresiones geométricas en situaciones de contexto. Nuestro propósito entonces es combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos, procedimientos y propiedades para determinar la razón y la suma de términos de una progresión geométrica. Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Problema 1. Dice, José ha ahorrado 6.144 soles en enero. Pero a partir de ese mes ahorró la mitad del mes anterior. ¿Cuánto ha ahorrado hasta el octavo mes? A ver, en enero ahorró, dice, 6.144. En febrero, la mitad de ello, ¿cierto? O sea, 3.072. Y así sucesivamente cada mes ahorrará la mitad. En marzo la mitad de 3.072. Y así. Lo coloco así para que nos demos cuenta también cuál es la razón geométrica. Si yo divido 3.072 entre 6.144, por supuesto que la razón geométrica va a ser un medio, ¿no? O sea, se multiplica por un medio. O sea, se divide entre 2, que es lo mismo. Ahora, me piden pues que sume, ¿no?, lo que ha ahorrado en los 8 meses. Me acuerdo entonces la fórmula de la suma. Ya eso hemos trabajado. La suma de los primeros términos de una progresión geométrica. El primero, 1 menos la razón elevado al número de términos, sobre 1 menos la razón. Reemplazamos los datos, a ver. Tengo que sumar los 8 primeros términos de esa progresión. El primero, 6.144, 1 menos la razón. Un medio elevado a la 8. Sobre 1 menos la razón, que es un medio. Este 6.144 multiplica este paréntesis, a este resultado. Y acá también tengo que resolver 1 menos un medio. Miren cómo lo voy a colocar. Sobre 1. ¿Para qué? Cuando yo tenga de esta manera, la suma de los 8 primeros términos será 6.144 sobre 1, que ya lo puse, ¿cierto? Sobre 1 menos un medio. Y el paréntesis que queda multiplicando. 1 menos un medio a la octava. 1 a la octava es 1. 2 a la octava es 256. ¿Cierto? 2 por 2 por 2, 8 veces en este caso. Lo hice de esta manera para aplicar acá producto de medios y extremos, miren. Yo me voy a dar cuenta que estos son los medios y acá los extremos. Entonces va a quedar de esta manera. La suma de los 8 términos, 6.144 por 2. Sobre 1, 1 por 1 que es 1, bueno, si quiero lo ponemos ahí. Por el paréntesis, ¿no? Como hacíamos en primaria, 1 menos 1, 2 sobre 256. Este 1 es 256 sobre 256. Entonces 256 menos 1, 255 sobre 250. He homogenizado, ¿no? Bueno, también han podido decir en aspa, ¿no?, cruzado, ¿no? 256 por 1, 256 menos 1, 255. Sobre el mismo, ¿no? 256. Queda así más o menos. Entonces la suma de los 8 primeros meses de ahorro, multiplico acá arriba, tengo 6.144 por 2. 8, 8, 2, 12. 12.288 por
255 sobre 256. Podría acá simplificar. Vamos a dividir a ver cómo nos va. 12.288 entre 256, ¿no? ¿A cuánto? A 5 se pasa a 4. 4 por 6, 24. 4 por 5, 20 y 2, 22. 4 por 2, 8 y 2, 10. Resto acá, 4, 0, 2. Y bajo el 8. Ya más de 4, a 8, ¿no? Entonces el doble. 8 por 6, 48. 8 por 5, 40. Y 4, 44. 8 por 2, 16 y 4, 20. Exactito, 48. Entonces la suma será 48 por 255. Y ya nos queda multiplicar nada más. Por supuesto que esto pueden hacerlo con la calculadora. Vamos a multiplicar acá por 255. Un ejercicio mental también, ¿no? Dividir, multiplicar es bueno. 5 por 8, 40. 5 por 4, 20. Y 4 que llevaba. 5 por 48 de nuevo, 240 de nuevo. 2 por 48, 2 por 8, 6, 16, llevo 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. Sumando, 0, 4, 12, llevo 1, 12. Entonces, ¿cuánto habrá ahorrado hasta el octavo mes? 12.240 soles. Problemita 2. ¿Qué dice? A ver. Dalton, un docente que acostumbra a dar retos a sus estudiantes, en esta ocasión les pide calcular el valor de A para que los números A más 2, 3A más 2 y 9A menos 2 sean los tres primeros términos de una progresión geométrica. Ya. Progresión geométrica, entonces sus términos dice A más 2, 3A más 2 y 9A menos 2. Si es una progresión geométrica, aquí hay una razón que es la misma aquí, ¿cierto? Y si recordamos un poquito la teoría que vimos la vez pasada, es que si yo quiero hallar la razón, divido un término entre su anterior. Allá. Entonces, R va a ser igual, por ejemplo, claro, después del primero, ¿no? 3A más 2 dividido entre A más 2. Esa es la razón. Pero como necesito una ecuación más, entonces esto también va a ser igual a ¿qué? A 9A menos 2 sobre 3A más 2. ¿Cierto? O sea, el segundo entre el primero va a ser lo mismo que el tercero entre el segundo. Sale la razón. No me han pedido la razón, no, sí. Me han pedido A, el valor de A. Bueno, adelante también podemos hallar la razón, porque cuando ya sepa cuánto vale A. ¿Qué pasa aquí? Bueno, este contexto ya es matemático, ¿cierto? Son dos fracciones, la igualdad de dos fracciones. Entonces, cuando yo tenía la igualdad de dos fracciones, yo puedo multiplicar en aspa y la igualdad se mantiene de esta manera. 3A más 2 por 3A más 2. ¿Cierto? Y eso es igual a A más 2 por 9A menos 2. ¿Cierto? Allá. Entonces voy a multiplicar. Estas son expresiones algebraicas, los puedo tomar así, como que es un binomio, ¿no? Dos términos. ¿Cómo multiplicaba binomios? Usando la propiedad distributiva. 3A por todo ello y después 2 por todo ello. Así. 3A por 3A, 9A cuadrado. Más 3A por 2, 6A. Ahora con el 2.
2 por 3A, 6A. 2 por 2, 4. Ya está. De ahí reduzco términos semejantes, claro. Lo mismo hago aquí. A por el binomio y después también el 2. A por 9A, 9A cuadrado. A por menos 2, menos 2A. Ahora con 2. 2 por 9A, 18A. Más por menos, menos 2 por 2, 4. Si se dan cuenta, los términos cuadráticos son iguales en ambos campos de la ecuación. Por lo tanto, se reduce. Acá tendría 6A más 6A, 12A más 4. Y al otro lado 18A menos 2A, 16A menos. Transpongo términos. Acá tengo 16A. Este 12A pasa restando. Acá tengo 4. Este menos 4. Acá tengo 4. Este menos 4 pasa como más 4. 8 es igual a resto 4A. ¿Cuánto vale A? A vale 2. Se resolvió el problema. Vamos a comprobar. Si A vale 2, entonces acá sería 2 más 2, 4. Acá sería 3 por 2 más 2, 8. Acá sería 9 por 2, 18 menos 2, 16. O sea, los tres términos primeros de esa progresión serían 4, 8, 16. Por 2, ¿no? Y la razón sería 2. Cumple, ¿no? A ver, vamos a ver el problema 3. Dice, en un concurso regional de matemática, se le pregunta a María cuál es la razón de una progresión geométrica de 6 términos, sabiendo que la suma de los 5 primeros términos es 170,5 y la suma de los 5 últimos es 682. Son 6 términos de una progresión geométrica. A ver cómo lo planteamos. Vamos empezando así, siendo gráficos, ¿ya? Los 6 términos de la progresión. Me piden la razón. Entonces yo me acuerdo rápidamente que cada término después del primero estaba en función de la razón y del primer término. Tanto así que el segundo era A sub 1 por R. El tercero era A sub 1 también por R al cuadrado. ¿Se acuerdan? El cuarto A sub 1 por R al cubo. Y así sucesivamente. El quinto A sub 1 por R a la cuarta. Y el sexto, el primer término por R a la quinta. Interesante. Me dicen que estos 5 primeros, hasta aquí, suman ¿cuánto? 170,5. Y que los otros 5, o sea, los últimos 5, suman, dice, 682. Entonces yo puedo hallar la suma de los 5 primeros y también puedo hallar la suma de los 5 últimos, haciendo aparecer como que este es el primero para esa sumatoria, para esa suma. Así mismo. A ver. Entonces, si yo sumo los 5 primeros, lo voy a poner así, 5 primeros. ¿Cómo es la fórmula? A ver, nos ayudamos un poquito por acá la puse. Aquí está. El primero por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. Allá. El primero a su 1 por 1 menos la razón, que no la conozco, ¿a la cuánto? A la cantidad de términos, a la 5, perdón. Sobre 1 menos la razón. Ya está. ¿Eso es cuánto me dicen? 170,5.
5, ¿cierto? Vamos a ver en el otro lado. ¿Cómo haría yo para sumar ahora los 5 últimos? O sea, los 5 últimos es 1, 2, 3, 4, 5, empezando del segundo término, ¿cierto? Entonces al segundo término lo tomo como si fuera el primero. Allá. Entonces la suma de los 5 últimos, así lo llama el problema, va a ser el primer término, pero el primer término para estos 5 últimos es A1 por R. Por 1 menos la razón a la n. 1 menos R, que no sé, a la n, que es 5, porque también son 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Sobre 1 menos la razón. Estas dos sumas se parecen mucho en su expresión. Se diferencian solamente en esta R. Entonces, si yo hago un pequeño artificio, yo sé que el orden de los factores, ¿no? Este era el producto, y cambio de lugar ahí a A1 y R, y lo pongo así, R por A1 por 1 menos R a la 5 sobre 1 menos R, me daré cuenta que esta suma, que son 682, es R multiplicado por toda esta expresión que ya vi que es la suma de los 5 primeros. Dense cuenta. Interesante, ¿no? Entonces 682 va a ser igual a R por esa suma, que es 170,5. Entonces R será 682 entre 170,5. El doble de 170,5, 341. El doble de 341, 682. R es igual a 4. Si no lo divido, pues no. Interesante, ¿no? Entonces, chicos, para ello sirve, ¿no? Lo que hemos aprendido en progresiones geométricas. Espero que les sea útil. Conmigo hasta una nueva ocasión. Gracias.